¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo lees esta decisión del gobierno de Milei respecto del futuro de la FIP? Bueno, me parece que era un organismo que necesitaba sin dudas algún tipo de modificación, digamos, una reestructuración, había una sobredimensión de la planta de personal, de un montón de cosas, así que me parece que es una muy buena decisión la que se ha tomado. Ajá. En las redes vos sabés que esto ha generado también algunas memes y tipo de cosas. La más ingeniosa que vi en estas últimas horas es una que dice, con fondo amarillo y letras en negro, es la primera vez que están más preocupados los de la FIP que yo. Es verdad. Sí, 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 tiene mucho sentido. Yo no sé si vos has tenido posibilidad de acceder a la resolución o a la norma, digamos, a la disposición que resuelve la disolución de la FIP y crea la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, o si se ha quedado la decisión política en el anuncio, pura y exclusivamente, Juan. Bueno, digamos que por ahora está el anuncio, pero se saben, digamos, cómo van a ser los cargos, principalmente los cargos más importantes, cómo va a ser el tema salarial, es decir, el jefe de la FIP va a cobrar aproximadamente lo mismo que un ministro, los mandos medios aproximadamente lo mismo que un secretario, y que me parece que es muy razonable porque en la FIP había, además de una cantidad de personal exagerada, vos sabés que hoy todos los trámites impositivos, las presentaciones de declaraciones juradas, más los pagos y todo eso se hace todo de manera online con sistemas, ¿sí? Sistemas que no siempre funcionan bien, pero lo paradójico era que habiendo tanta gente trabajando en AFIP, el día que el sistema funcionaba mal, tampoco las personas eran capaces de resolverte los problemas. Así que no tenía mucho sentido que haya esa enorme cantidad de personal. Después que los sueldos que cobraban eran realmente muy altos, es decir, qué sé yo, un contador que trabajaba en la FIP cobraba, no sé, pero el doble o el triple que un contador similar trabajando en un estudio jurídico. Después estaba el tema de los abogados. Sí, cuando vos no pagabas una declaración jurada en término, primero te notificaban, después se pasaba esa deuda a jurídicas, y en jurídicas ya el abogado de la FIP, por el solo hecho de notificarte que tu deuda había pasado a jurídicas, tenía el derecho a cobrarte o el 5 o el 10% de la deuda, que es una locura. Y además esos abogados tenían sueldo en AFIP. Así que Ajá. digamos que el trabajo que hay que hacer es enorme. Había muchísimas cosas para modificar y bueno, espero que con este nuevo organismo se modifique, que es lo que se está diciendo, digamos, que una agencia que trabaje con mucho menos personal, con salarios, digamos, más cercanos a los niveles razonables, y bueno, después falta un montón de cosas para hacer en materia impositiva, pero me parece que es un buen comienzo. Entiendo. ¿Vos crees que a ver, en la región esto va a impactar de qué manera, o en el país, ¿no? Va a impactar de qué manera, porque lo que se modifica es el organismo, pero no digamos, la presión y la carga tributaria, Juan. Claro, no va a impactar, digamos, de manera muy notoria, va a ser un paso más de la motosierra, es decir, se va a bajar el gasto, digamos, por tener sueldos más bajos, por tener menos personal. La FIP también tenía el derecho a quedarse, creo que era el 1,9% del dinero que recaudaban, ¿sí? Quedaba en la propia FIP, y se distribuía en sueldos para las personas. Bueno, me parece que todo eso va a cambiar, pero al contribuyente, ¿cuál van a ser los cambios? Bueno, todavía no lo sabemos, no se han anunciado. Eh, Estimo que en el corto plazo no se va a sentir mucho, pero bueno, como te decía, podría ser un primer paso para tener un sistema impositivo más simple, más eficiente, qué sé yo.
nosotros tenemos la locura de las retenciones y las percepciones, que es adjudicarle a algunos contribuyentes digamos, la facultad o la obligación de cobrarle impuestos a otros contribuyentes, lo cual es una locura, digamos, que una empresa tiene que hacer retención y hacer el trabajo que debería hacer la FIP. Así que me parece que a partir de esto hay un largo camino por seguir, sin dudas. Juan, con este cambio que de AFIP a lo que se va a llamar ARCA, ¿se va a dar algo notorio en lo que es el bolsillo de la gente, por ejemplo, o en los impuestos o en los pagos? Y yo te diría que no, que al principio no, que por ahora es una reestructuración interna del organismo recaudador de impuestos. eh, Me parece que no, digamos, esto que se anunció ayer no va a tener un impacto enorme ni en los contribuyentes ni en los consumidores, pero bueno, es de esperar que los pasos siguientes vayan en ese sentido. Ajá, Sí. entiendo. Eh, ¿Vos creés que esto es como medida política, no solamente como medida económica, como medida política? Esto que hoy te consultaba como esa humorada, ¿no? De la creación popular, ¿no? Hoy se conocen como memes por su difusión a través de las redes. También implica un cambio de percepción de un organismo que podría llegar a sentirse hasta con mayor capacidad coercitiva que la propia justicia. Bueno, sí, sí. A ver, esto es a mí no me consta, pero sí se decía que la JIP era una caja política importante, que era una bolsa de empleo de militantes también importante. Los trabajadores de la JIP creo que tenían el derecho eh, o prioridad para meter a sus familiares como empleados en la FIP, es decir, estaba muy metida la política en el medio. Bueno, entonces ojalá esto también traiga una despolitización, ¿sí? Y después, como vos bien decías, el hecho de que te manden a la FIP, ¿viste? Nos acordamos de algunos casos hace años donde alguno, qué sé yo, creo que no me acuerdo, era algún director de cine que criticó al gobierno de Cristina Kirchner y a los pocos días le mandaron una inspección de la FIP. Se usaba también por eso en otras épocas, así que bueno, sí, sí, en todo sentido es bueno este cambio. Ujú. Sí. Juan, según los comunicados que han salido a decir, ¿se sabe más o menos de cuánto va a ser este ahorro con este nuevo cambio? Bueno, se hablaba de 6.400 millones de pesos al año. Eso era lo que se había difundido. Después hay que ver qué es lo que termina pasando en la realidad, pero se hablaba de ese montón. Entiendo. Eh, y respecto de la cuestión fiscal o impositiva, por ejemplo, el grabar a los diarios con el IVA, cosa que venían siendo exceptuados hasta aquí, esa sí ha sido una política fiscal, pero lejos de aminorar la carga fiscal, lo que ha hecho es ampliar la carga fiscal. ¿Qué lectura haces respecto de ese tema, Juan? Sí, bueno, creo que se necesita, como te decía, una profunda reforma tributaria. A mí me parece bien que todos paguen el IVA, eh, que sea generalizado. Si me preguntás, que sea generalizado y que sea más bajo, sin duda, pero me parece bien esto de que no haya regímenes especiales de IVA por determinadas cosas. A ver, nosotros tenemos una cuestión paradójica. Si vos te fijás en el parque automotor que circula por nuestro país, no existen casi los autos de alta gama, que existen muchísimas pick-up, muchísimas camionetas, y muchas de ellas de alta gama. Bueno, y por un tema impositivo, porque el auto paga un 21% de IVA más un 30% de impuesto al lujo, y una pick-up paga el 10,5% de IVA y no paga el impuesto al lujo. Entonces se dan estas tremendas distorsiones. Una familia, en vez de comprarse un hermoso auto, se termina comprando una pick-up porque el sistema de incentivos te lleva para ese lado. Así que me parece que hay muchísimo para hacer con el Claro. tema del IVA. Me parece que es sano que todas las cosas tengan el mismo IVA para que no se generen este tipo de distorsiones. Ujú. Gracias, Juan, como siempre. Un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, un abrazo para ustedes, ¿no?